El día 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, el día que nos acordamos, aunque todos los días es. La Asociación de Vecinos de Orriols-Rascaña lleva prácticamente desde que se hizo, desde que se constituyó, teniendo en cuenta la tierra, teniendo en cuenta la huerta especialmente, ya que es terreno de huerta. De hecho, Orriols, el pueblo, por una huelga que hicieron los hortelanos de este pueblo, se la anexionó así, clarísimamente, el Ayuntamiento de Valencia a finales del siglo XIX. Como digo, la Asociación de Vecinos ha estado siempre implicada con el tema de la huerta. Se llama Asociación de Vecinos Orriols-Rascaña por la acequia Rascaña. Hace ya unos 16 años, un grupo de jóvenes de la asociación hizo el primer huerto urbano que se hizo aquí, de chicos jóvenes y chicas jóvenes, aquí justamente, aquí enfrente. Tuvieron 2 años. La finca azul, que ya no es azul, les daba agua, igual que hace 30 años justo, un jardín que está ahí, que es el Motilla Palancar. Elegimos los árboles, los plantamos, eso era un solar que limpiamos, y la finca azul también, los vecinos y vecinas de la finca azul lo regaban porque el ayuntamiento no lo hizo, hasta después de 2 años casi. Quiero decir que no solamente se trata de un día o de un año o de un recordatorio, se trata de un día a día. Se trata de hacer proyectos, se trata de vivir en la huerta, de vivir el barrio, de vivir con la gente que era nacida aquí, que viene aquí, que quiere convivir y que quiere estar junto, codo con codo, haciendo una calidad de vida mejor. Una calidad de vida mejor a nivel cultural, recuperación del idioma, recuperación de la tierra, recuperación de los hábitos, costumbres. Y está el proyecto L'Horta Orriols, Passat, Present y Futur. Ahí desde paseos por la huerta, talleres sobre alimentación, consumo próximo, reivindicar las tiendas, las verdulerías del mismo barrio, que además traen de su huerta. Esto es fundamental, llevarlo a cabo durante todos los días. La salud es principalmente lo que comemos, lo que vivimos, tanto mentalmente, físicamente como psíquicamente. Socialmente, estar con la gente y la cultura y el idioma valenciano, Valencia. Desde hace 5 años también estamos con la marcha de Escoles per l'Horta. En el 2015, en septiembre, ya nos juntábamos la Asociación per l'Horta, Justícia Alimentaria, y la Asociación de Veïns y Veïnes Barrio Orriols-Rascaña, para organizar la primera marcha de Escoles per l'Horta, que fue en abril del 2016. A partir de ahí hemos tenido 4. El año pasado no se pudo hacer debido a la pandemia, pero este año hemos decidido que se va a hacer de una manera virtual. Se empieza desde mañana, desde el día 22 hasta el día 22 de junio, a recoger todos los proyectos, fotos, vídeos, etcétera, todo el material que las escuelas quieran mandar, quieran enviarnos, y de esta manera haremos también la marcha por la tierra este año, de una manera diferente, pero quizás de una manera mucho más en el tiempo, mucho más de discusión, de debate, de aportaciones de trabajos, y eso nos va a dar mucho de qué hablar y mucho para pensar sobre la huerta y cómo podemos conseguir que sea una mejora. Hay una cosa fundamental también, no podemos descuidar el Instituto de Orriols. El Instituto de Orriols también, desde el primer momento, sabiendo que había espacio, quisimos que se hiciera algo de huerta, algo de agropecuaria, y efectivamente se empezó a hacer poquito, y ahora ya hay un ciclo medio, un CIL,
pero ya hay un departamento y se pretende que se haga un vivero dentro del instituto, que hay espacio. Se pretende también que los huertos que se hagan dentro del barrio también sean para que los alumnos y las alumnas del Instituto de Orriols del ciclo puedan hacer sus prácticas, y no olvidar la situación de pandemia, la situación de muchas familias. La Asociación de Vecinos de Orriols, Las Cañas, junto con el instituto, junto con este departamento, está distribuyendo las cosechas que los alumnos están consiguiendo dentro del instituto. Eso es una labor muy importante por parte del profesorado y de la dirección del Instituto de Orriols, y a la que estamos agradecidos, la Asociación de Vecinos de Orriols y el barrio de Orriols, por tener en cuenta a los vecinos y las vecinas de Orriols que tienen más difícil el acceder. Como digo, el día 22 de abril, Día de la Tierra, es todos los días.